Buenos días, bendito sea el nombre del Dios Todopoderoso. Estamos estudiando el libro de los Efesios. No olvidar, el apóstol Pablo, él es el autor de esta carta. Él escribe esta carta desde una prisión y esta carta está dirigida a los santos y fieles de los creyentes en Éfeso. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros al estar en Cristo también somos santos y fieles. No olvidar que la palabra santo es separado, apartado. Dios nos apartó del mundo, nos ha trasladado del reino de las tinieblas y nos ha llevado a la luz admirable de su amado Hijo Cristo Jesús. Todo creyente está unido en el Señor. Pues ahora vamos a estudiar acerca de la llenura del Espíritu Santo. Pero antes, en la enseñanza anterior, hemos visto que nosotros tenemos que reprender, rechazar, dejar toda obra infructuosa. No hay ninguna relación entre las tinieblas y la luz. Nosotros los creyentes en Cristo Jesús somos nacidos de Dios. La Biblia dice, Dios es el Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación. Dios es luz y por lo tanto los creyentes nacidos en Cristo son hijos de luz. Dios ha puesto su Santo Espíritu en nosotros. De esa manera nos ha separado, nos ha apartado del mundo. Ahora somos para Él. Dios nos da patrones, nos da leyes espirituales para que nosotros dignamente podamos conducirnos como un verdadero hijo de Dios. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, él está escribiendo a los hermanos en Cristo, él los está reprendiendo, los está amonestando, porque había mucho libertinaje. Ellos empezaron en el amor y luego empezaron a andar en la carne. Es así, dentro de la iglesia había fornicación, había mucha inmundicia, y Pablo les recuerda que nosotros, dice que ni aún entre los creyentes se debe nombrar fornicación. Y la palabra fornicación tiene que ver algo con pornografía. Es una relación extramatrimonial y no es aprobado por Dios. Entonces, Pablo está diciendo que nosotros tenemos que renunciar. Y él lo aclara diciendo que ningún fornicario o avaro o inmundicia tiene parte en el reino de Dios. Entonces nosotros los hijos de Dios, que ahora estamos en la luz, vamos a caminar en la dirección que anduvo el Señor Jesús. Ya que en el versículo 1 del capítulo 5 vemos cuando Pablo nos dice que nosotros tenemos que imitar a Dios como hijos amados. Y es así como nosotros imitamos a Dios andando en los ejemplos de Jesucristo. Jesús es el verdadero ejemplo para ser un verdadero imitador de Dios. Nosotros reprendemos, rechazamos toda obra del mal y ahora nosotros tenemos que andar como Dios ordena en su palabra. Y luego también vimos que nosotros tenemos una nueva naturaleza y es el Espíritu Santo que se manifiesta en la vida del creyente en toda bondad, en toda justicia y verdad. Gloria a Dios, nosotros podemos caminar porque tenemos el Espíritu Santo. Solo que nosotros tenemos que dejarnos de guiar por Él y Él nos va a llevar para que nuestra vida pueda agradar a Dios. De tal manera que podamos mostrar al mundo que verdaderamente nosotros somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Entonces, dice que nosotros debemos aprovechar el tiempo porque los días son malos. Dios nos ha dado muchas oportunidades en la vida. Algunos han aprovechado esas oportunidades y otros no la han aprovechado. Pues Dios nos anima a nosotros, nos dice, despiértate tú que duermes de entre los muertos, Cristo te alumbrará. Muchas veces pedimos, Dios, ayúdame, levántame, cuando el Señor nos dice que nosotros tenemos que tomar la iniciativa de seguir adelante. Pues, ¿quiénes están buscando ayuda? Tengo buenas noticias. Dios a través de la llenura del Espíritu Santo nos va a ayudar a cómo debemos conducirnos aquí en la tierra como hijos de luz.
Recuerden que nosotros en cada camino que estamos vamos a tener tropiezos, vamos a tener dificultades, pero si tú estás tomado de la mano de Cristo, tú vas a vencer cualquier obstáculo, ya que el Señor te va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. También vimos acerca de cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Muchas veces conocemos, Señor, hazme conocer tu voluntad. Pues la voluntad de Dios hoy en el día no se manifiesta a través de visiones, a través de sueños o a través de falsas profecías. La voluntad de Dios se da a conocer al Hijo de Dios a través de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única fuente de salvación. Si yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios en mi vida, tengo que ir a la palabra de Dios y me voy a dar cuenta que la palabra de Dios va a responder cualquier inquietud que yo tengo. Por eso, mi hermano, si tú estás buscando cuál es la voluntad de Dios, ve a la palabra de Dios. Ya que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 2. Por lo demás, hermanos míos, dice, nosotros debemos transformar nuestra forma de pensar por medio de la palabra de Dios. Pablo nos está diciendo que no os conforméis al sistema de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Tú quieres conocer cuál es la voluntad de Dios? Tienes un trabajo muy importante. Tienes que renovar tu mente, cambiar tu forma de pensar. Recuerda que cuando nosotros nacimos de nuevo, nosotros somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Dios ha puesto en nosotros una nueva especie, una nueva criatura. Pero nuestra alma sigue siendo el mismo, nuestro cuerpo sigue siendo el mismo. Entonces el alma no ha cambiado, el cuerpo no ha cambiado. Lo que Dios ha hecho el cambio en una persona que aceptó a Cristo fue en el interior, en su corazón. Quitó la vieja naturaleza y Dios le ha puesto una nueva naturaleza. Por eso es el problema del alma. El alma siempre te va a llevar a hacer las obras de las tinieblas o las obras de la carne. En cambio, el espíritu te va a llevar a hacer las cosas que agradan a Dios. Tú quieres conocer cuál es la voluntad de Dios, renueva tu mente, cambia tu forma de pensar y ahí vas a conocer que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Por ejemplo, no es la voluntad de Dios que una persona muere sin haber conocido a Él, ya que su palabra dice que Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La voluntad de Dios, hermano, es que toda persona sea salvo. La voluntad de Dios es que toda persona tenga salud divina, tenga sanidad. La voluntad de Dios es que toda persona ande en una vida abundancia, una vida llena de prosperidad, una vida llena de salud, una vida físicamente bien, que no le falte nada. La voluntad de Dios, hermano, es que tú seas prosperado en todas las cosas, como dice el apóstol Juan, así como prospera tu alma. Eso es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se encuentra en su bendita palabra. Gloria a Dios. Entonces veamos acerca de la llenura del Espíritu Santo. Veamos en el libro de Efesios capítulo 5, en el verso 18, Pablo dice, no os embraguéis. No se emborrachen, dice Pablo, no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Pablo, por medio del Espíritu Santo, se está dirigiendo a la iglesia de los Éfesos, no os embraguéis con vino. Esta iglesia empezó en la palabra de Dios, empezó en el amor de Dios. Dice, el amor y la fe era admirado por Pablo. Era una iglesia llena de amor, era una iglesia llena de fe, andaba en el Espíritu. Pero de pronto se descuidaron, ellos comenzaron a andar en la carne. Así como había fornicación entre hermanos, también había borrachera carnal y no espiritual. Había una borrachera en ellos, había un desenfreno, había mucha inmoralidad. Por eso Pablo le está diciendo, ustedes tienen que dejar las cosas del mundo. Ustedes son hijos de luz. Andad como hijos de luz. Tienen que reprender toda obra infructuosa. Sean imitadores de Dios como hijos amados. Vuelvan a lo que siempre han hecho ustedes.
Vuelvan a su primer amor, andan en fe conforme a lo que dice la palabra de Dios. Pero esta gente descuidaron su vida espiritual. Hoy en el día muchos cristianos tienen fracaso en sus vidas y culpan a Dios de que Dios los ha dejado, de que Dios los ha abandonado. Jesucristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días. Él prometió. Él nunca te condicionó, nunca te amenazó que te voy a dejar, no. Eres tú que te apartas de Él. Él siempre está a tu lado, siempre está animándote. Él prometió que estará contigo todos los días de tu vida. Entonces no anden culpando a Dios. Dios, ¿por qué está permitiendo tanta muerte? Dios no es el autor de la muerte, ni menos que Él está permitiendo. Es el hombre mismo que ha dado las espaldas a Dios. Cuando la palabra de Dios dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Mucha gente busca a Dios solamente cuando hay ocasiones o cuando hay emergencia. Y luego cuando están bien se olvidan de Dios. No, mi amado hermano, tú tienes que buscar a Dios en toda área de tu vida. Yo y mi familia pasamos una crisis terrible con esta pandemia. Pero a pesar de esta situación, Dios nunca me abandonó. Quizá mi fe en un momento bajó, pero luego recapacité que Dios es un Dios de amor. Que Dios a través de Jesucristo, Él está presto y llano para ayudarnos. Él extiende su mano para ayudarte. Eres tú que tienes que levantar tu mirada a Él y no culparla a Dios. Dios no manda enfermedades. Porque ya dice su palabra que Dios en Cristo Jesús llevó toda clase de enfermedad en la cruz. Toda clase de enfermedad. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay enfermedades? Porque el hombre mismo ha dado las espaldas a Dios. Así como los gentiles que no conocen a Dios, lo rechazan a Dios, tienen la mente entenebrecida, son ajenos de la vida de Dios. No pueden discernir por qué está pasando estas cosas y culpan a Dios. Y muchos creyentes también abandonaron su fe a Dios. No están andando en lo espiritual. Se conforman. Bueno, soy creyente, soy salvo, hago lo que quiero. A Dios le importa tu vida bastante. Porque tú eres diferente y tú no debes vivir como el mundo vive. Tú no debes pensar como el mundo piensa. Recuerda que Dios te trasladó del reino de las tinieblas, te ha secado, te ha llevado a la luz admirable para que tú seas un ejemplo. Tú eres un embajador de Dios aquí en la tierra, eres un representante de Dios. Y nosotros tenemos que dar a conocer cuál es la perfecta voluntad de Dios, es salvar a todos, dar sanidad a todos. Entonces nosotros, hermanos, tenemos ahora, dice, que ser lleno del Espíritu Santo. Todo creyente que ha nacido de nuevo ha sido sellado con el Espíritu Santo. La pregunta es, ¿qué es el Espíritu Santo para ti, mi amado hermano? Muchos conocemos a Jesús o sabemos algo acerca de Él y no conocemos mucho del Padre. Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. ¿Cuánto tú conoces al Espíritu Santo? Alguien dirá, bueno, el Espíritu Santo es una emoción, o el Espíritu Santo es una fuerza que me ayuda. El Espíritu Santo tiene todo el poder, tiene toda la fuerza. Pero déjame decirte, el Espíritu Santo es Dios. Jesús es Dios. Jehová es Dios. Eso no significa que hay tres dioses, sino un solo Dios en la manifestación de tres personas. Los mismos atributos divinos del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo son similares. Y el Espíritu Santo, hermano, es una persona. El Espíritu Santo ha venido a hacer su morada dentro de ti. La Biblia dice que al Espíritu Santo se le puede mentir. La Biblia dice que al Espíritu Santo se le puede contristar. La Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. La Biblia dice que el Espíritu Santo es nuestro maestro, nuestro guía, nuestro abogado. Entonces, hermano, el Espíritu Santo
es la tercera persona que ahora vive dentro de nosotros. Jesucristo dijo, cuando estaba en la tierra, antes de su ascensión al cielo, no los voy a dejar solo, sino mandaré otro consolador para que esté con vosotros todos los días. Jesucristo se fue. Cuando Jesús se fue al cielo, mandó al Espíritu Santo. Ahora escucha, creyente. Muchos piensan, cuando son bautizados en el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, que ahí reciben el Espíritu Santo. Pues no. Sino que en el momento cuando tú aceptas a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, en ese momento el Espíritu Santo viene a morar dentro de ti. Él pone su sello. Ahí el Espíritu Santo comienza a morar, comienza a vivir dentro de ti. Cuando el Espíritu Santo viene a morar en ti, Él se convierte en tu maestro, en tu ayudador, en tu intercesor, en tu consolador, en tu confortador. Y es así que el Espíritu Santo te va a guiar hacia toda la verdad. La Biblia dice que nosotros somos bautizados en un cuerpo por un solo espíritu. Esto se refiere al bautismo en el cuerpo de Cristo. Y el bautismo en hablar en lenguas es muy aparte. Todo creyente cuando reciba a Jesús, recibe el Espíritu Santo. O sea, cuando una persona confiesa a Jesús, el Espíritu Santo lo toma a esa persona y lo introduce, lo sumerge dentro del cuerpo de Cristo. Y todos los creyentes somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Cuando viene el bautismo en el Espíritu Santo, eso es la llenura del Espíritu Santo. Pero tú recibes el Espíritu Santo cuando tú aceptaste a Jesús. Ahora, tú tienes que buscar ser lleno del Espíritu Santo. Pablo está diciendo en el verso 18, aquí, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu Santo. Una persona que ha sido embriagueado con el Espíritu Santo, va a ser controlado por el Espíritu Santo. Va a ser guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a llevar. ¿Y cuál es el resultado que esta persona ha sido lleno del Espíritu Santo? Mira lo que dice en el verso 19. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todos, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usted, mi hermano, que tiene su vehículo, sabe lo que va a hacer cuando se acaba el combustible. ¿Qué hace usted? Lo va a recargar para que siga manejando su vehículo. ¿Sí o no? Sin combustible, el vehículo no avanza. Así es la vida del creyente. Si no está lleno de Dios, si no está lleno del Espíritu Santo, no puede tener una vida victoriosa. No puede vencer cualquier dificultad, porque fácilmente tu emoción, tu carne te va a tumbar. Recuerde que nosotros somos espirituales y la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, para poder vencer cualquier dificultad en la vida, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. En la medida que tú te llenas de la palabra, te estás llenando del poder de la palabra de Dios. Y tú que eres bautizado en el Espíritu Santo, continúa, siga hablando en lenguas, porque tú te estás llenando de esa manera más y más de la presencia del Espíritu Santo. Y déjate guiar por el Espíritu Santo. No por tus emociones, no por tus sentimientos. Muchas personas dicen, no, ¿cómo yo puedo saber si soy lleno del Espíritu Santo? Porque no siento nada. Porque el Espíritu Santo no es una emoción, no es un sentimiento, sino es el poder de Dios. Así como la palabra de Dios. Pero sí puede manifestarse,
pero toda la manifestación va a ser para la gloria de Dios. Recuerdan que el Espíritu Santo ha venido a la iglesia para que Cristo Jesús sea glorificado, para que Cristo Jesús sea exaltado, no para que tú recibes el aplauso, no para que tú te vanaglories, sino toda la gloria sea para Dios. Dios va a seguir derramando su gracia, su misericordia en cada uno de nosotros por medio del Espíritu Santo. Entonces, para terminar con esto, todo creyente debe saber que tú, mi hermano, eres templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo le importa mucho a Dios. Muchos dicen, Dios ve el corazón. ¿Y qué Dios no ve tu cuerpo? A Dios le importa todo. A Dios le importa tu espíritu. A Dios le importa tu alma. A Dios le importa tu cuerpo. Si a Dios no le importara tu alma, Dios no te diría que tú debes transformar tu mente por medio de la palabra de Dios. Si a Dios no le importara tu cuerpo, Él nos diría que tú eres templo del Espíritu Santo y Dios destruirá al que destruye el templo. Entonces, hermano, así como tú vives en el Espíritu, tu manifestación sea en lo externo. Seamos cristianos auténticos, reales, no de ficción, no ser hipócritas, usar una máscara y luego ser algo diferente, sino que Dios es auténtico en nuestra vida y tenemos que mostrar esa luz como debe ser. Para terminar con esto, el Espíritu Santo en la persona que acaba de nacer de nuevo ha puesto una fuente de salvación. Cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, entonces esa fuente se llena y comienza a rebalsar esa fuente de salvación, se convierte en ríos de agua viva. En ríos de agua viva que van a salpicar a otras personas. Una persona llena del Espíritu Santo va a ser de bendición en cualquier lugar donde se encuentra. Por tu boca saldrán unción, palabras de bendición. Por tus manos saldrán bendiciones para bendecir a las personas. Eso es el objetivo de ser lleno del Espíritu Santo. Tú serás controlado por Él. No para tu propio beneficio, sino para el beneficio de la iglesia. Hoy en el día muchos hombres de Dios tienen la unción de Dios en su vida. ¿Y qué hacen? Se lucran de esa unción. Se lucran buscando dinero para su propio personal. Pero eso no es la meta del cristiano verdadero. La unción que Dios te dio no es para que tú hagas negocio, sino para que tú impartes el evangelio, para que tú bendigas a las personas que necesitan realmente de ti. Dios te necesita. Dios necesita tu boca. Dios necesita tus oídos. Dios necesita tus manos. Tú seas lleno del Espíritu Santo, entonces Dios va a usar tu boca de bendición, tus manos para dar sanidades, tus oídos para oír las necesidades de la gente.